La primera vez que abrí el código fuente de una página web esperaba encontrarme con algo indescifrable, pero me sorprendió ver texto plano, con etiquetas raras, sí, pero al final era solo texto, y eso me voló la cabeza. Cualquiera con un bloc de notas podía hacer su propia página, y eso era posible, andás a ver desde hace cuánto. El archivo HTML es el esqueleto de cualquier sitio web. A fines de los 80, un físico llamado Tim Berners-Lee, que trabajaba en el CERN, un laboratorio europeo lleno de científicos que escribían papers a lo loco, se encontró con un problema, y era que toda esa información no circulaba bien. Había datos por todos lados, pero acceder a ellos y organizarlos era medio un quilombo. Cada equipo usaba formatos distintos, sistemas incompatibles, programas cerrados, y ahí fue cuando Tim Berners-Lee tuvo una idea. ¿Y si pudiéramos enlazar digitalmente los documentos como una telaraña de referencias cruzadas? Una web en inglés, literalmente. Entonces armó un lenguaje que permitía estructurar documentos y enlazarlos entre sí. Lo llamó HTML o Hypertext Markup Language. Suena a física cuántica, pero en realidad era casi una guía para etiquetar partes de un texto. Esto es un título, esto es un párrafo, esto es un link, y todo eso era bien básico pero potente. En 1991 ya tenía una versión funcional y el tipo subió la primera página web del mundo. Contenía explicaciones de qué era la web y cómo crear tu propia página. Una ternura. Fue como inventar la rueda y al mismo tiempo dejarle instrucciones a otros sobre cómo hacerla girar. Ahora bien, lo que nació como un proyecto para organizar papers científicos de pronto se convirtió en una herramienta para que cualquier persona pudiera publicar cosas en internet. Y ahí empezó el lío, porque una cosa es compartir documentos entre colegas del CERN y otra muy distinta es que aparezcan los fans de los archivos X armando sitios tributo llenos de GIF. Con la web creciendo a lo bestia y nuevos navegadores apareciendo como el famoso Mosaic, todos querían meter mano. El HTML empezó a mutar, algunos navegadores agregaban sus propias etiquetas, como por ejemplo Netscape, que metía una para que el texto pudiera parpadear, Microsoft puso otra para que se moviera como marquesina, y los sitios empezaron a romperse y si no usabas el navegador correcto todo te funcionaba para atrás. Cada cual tiraba para su lado como si todos quisieran armar su propio idioma HTML. Ahí es cuando entran los primeros intentos de estandarizar. En 1995 se publica HTML 2.0, que básicamente dice tipo, che, no podemos usar todos un manual distinto, vamos a tener un conjunto de reglas, así evitamos cualquier problema futuro. Pero el año ya estaba hecho. La famosa guerra de los navegadores entre Netscape e Internet Explorer convirtió el HTML en un campo de batalla. Cada uno sacaba versiones nuevas con etiquetas propias, compitiendo para ver cuál era más compatible consigo mismo. El resultado, millones de páginas web con comportamientos impredecibles, desarrolladores arrancándose los pelos uno a uno y una sensación general de esto no puede seguir así. Literalmente, había sitios que solo funcionaban en un navegador específico y eso, en un mundo que prometía ser universal, era casi una traición de principios. Entonces surge el W3C, del cual ya te comenté en algún video, que es el World Wide Web Consortium. una especie de comité de sabios que dice, bueno, vamos a ordenar el HTML. Entonces publican HTML 3.2 y después HTML 4.0 e intentan ponerle un poco el freno al delirio. Se introduce el uso de hojas de estilo, CSS, para separar contenido de diseño, se promueven etiquetas más semánticas, se piensa una web más accesible y hasta ahí todo bien. Por fin parecía que íbamos camino a una web más coherente, más estable y más amigable para todos, pero después pasa algo curioso. El W3C decide que el futuro no es HTML sino XHTML, un HTML pero más estricto, basado en XML, más limpio, más elegante, más académico, y mientras tanto los desarrolladores en el mundo real siguen haciendo malabares para que sus páginas funcionen en todos los navegadores. Porque sí, Internet Explorer no soportaba XHTML como suponía, y mientras el W3C soñaba con una web perfecta y ordenada, los navegadores y usuarios querían una web que simplemente funcionara, aunque estuviese atada con alambre. Entonces aparece un grupo de rebeldes, literalmente rebeldes, venían de Mozilla, Apple y Opera, que dicen, basta de este HTML obsoleto, precisamos algo que sirva para las web apps de verdad. Y ahí fundan esto, que no lo voy a pronunciar, Web Hypertext Application Technology Working Group. quienes pusieron en marcha HTML5. HTML5 nace como un intento de devolverle la vida a la web, incorporar audio, video, gráficos, formularios más poderosos sin tener que depender de plugins como Flash, del que te cuento en un video que te dejo acá arriba, y acá se pone buena la novela, porque durante un tiempo el W3C y Web Hypertext Application Technology Working Group. esto que a partir de ahora le vamos a decir coso, trabajaron en paralelo, a veces en cooperación, a veces cruzando mails pasivo-agresivos, pero al final el W3C termina cediendo y adopta lo que hizo el coso como base del HTML moderno, y eso fue clave para que los navegadores empezaran a alinearse y para que los desarrolladores dejaran de tener que escribir dos versiones de todo. Hoy el HTML sigue vivo como un estándar de evolución constante. El coso mantiene el Living Standard, una especie de HTML5 infinito que se va actualizando sobre la marcha, porque la idea es que no exista el HTML6, sino que
porque se queda acá, y los navegadores por fin dejaron de jugar a ver quién rompe más cosas, más o menos. Siempre hay alguno que se quiere hacer el distinto, pero en lo general el panorama es mucho más saludable. Pero más allá de los tecnicismos, hay algo hermoso en todo esto. HTML es simple, es humano. Podés abrir un archivo HTML con el bloc de notas y leer lo que dice, entender cómo está hecho, modificarlo y aprender de él. Fue la puerta de entrada para millones de personas al mundo del desarrollo web y también fue y sigue siendo la base de cómo compartimos información, ideas, historias, memes, arte, conocimiento y básicamente todo. Detrás de cada página que visitas, por más moderna o interactiva que sea, hay un HTML sosteniéndola. Silencioso, modesto, pero esencial. En un mundo donde las redes sociales te meten en cajitas cerradas, donde el contenido es efímero y algorítmico, el HTML sigue siendo un espacio abierto, un archivo que cualquiera puede escribir, que no depende de una plataforma, que no necesita permiso, que no te cobra comisión por mostrar tu trabajo, que no es lo mismo que el hosting, que no te censura por algoritmos oscuros ni te obliga a pagar publicidad para que te vean. HTML está ahí, gratis, libre, esperando que alguien lo use. Y eso para mí es un pequeño acto de resistencia, una forma de recordar que la web nació para compartir, para enlazar, para que cualquiera pudiera decir esto es lo que yo tengo para mostrar y ponerlo ahí en un HTML flotando en la red, como una botella con un mensaje que tirás al océano que a veces alguien la abre y a veces no, pero no deja de estar ahí. Y sí, puede que hoy no edites HTML a mano, que lo haga un CMS, un builder o una IA, pero sigue estando ahí, abajo de todo, como el corazón abierto de internet.